Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado SIC. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado de Tecnologías Reproductivas en el ganado vacuno, con el módulo de sexado en embriones y sexado en semen en ganado vacuno. A cargo de la ponencia estará el ingeniero Diego Silva, desde Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que deseen solicitar la clase grabada más material de su certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, ingeniero Diego Silva. Puede comenzar con la ponencia. Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El que les saluda el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María, departamento de Huánuco, en Perú, ya con aproximadamente 15 años trabajando el tema de ganadería en, en todo lo que vendría a ser la parte de biotecnología reproductiva, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de un tema. Hoy día vamos a hablar un tema bastante interesante, ¿no? Que es en este caso el sexado de embriones y sexado de semen en ganado vacuno, ¿no? El sexado de embriones es un, digamos, un tema relativamente nuevo, ¿no? A comparación del semen sexado, que ya es un poquito, que tiene un poquito más de tiempo. Entonces, pero igual, vamos a ir identificando, ambos tienen digamos, una tecnología propia, ¿no? Con la intención, obviamente, de generar animales. En este caso, el sexado se hizo para identificar aquellas futuras hembras, ¿no? Eh, futuras hembras para la producción de ganado de leche, ¿no? Pero hoy en día ya el sexado ya se está haciendo no solamente para hembras, en el caso del semen, sino que ya está haciendo también para el tema de machos, ¿no? Para ya sea para futuros reproductores o para procesos de ganancia, en este caso de engorde, ¿no? Para mejorar ganado de engorde. Entonces, eh, vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Y lo primero que tenemos que identificar es un poco, ¿no? Ir conociendo un poco cuál es eh, o cómo más o menos se realiza el tema del sexado, tanto en embriones como en semen, ¿no? Entonces, tener en, tenemos que tener en cuenta de que el sexado de embriones y sexado de embriones y semen en bovinos nos permite a los ganaderos poder hacer un proceso de selección del sexo de su descendencia. Les decía, inicialmente, por ejemplo, el sexado del semen se hacía con la finalidad de poder, en este caso, reproducir hembras para lo que es la producción, o para poder tener, en este caso, hembras de reemplazo para producción lechera, ¿no? Obviamente en producción lechera, a mí lo que me convenía o lo que me conviene, ¿no? Es tener nacimiento de hembras y de esta manera yo poder realizar, obviamente mejorar o reemplazando mis hembras de producción, ¿no? Pero hoy en día ya el sexado no tiene solamente esa finalidad, sino que también ya se enfoca a nivel de machos. También sabemos de que para los procesos de engorde, obviamente los machos tienen una mejor distribución o tienen una mejor rapidez de crecimiento y desarrollo, lo que hace o que ha hecho que el mercado cambie y que ese semen sexados solo para hembras hoy en día ya es un mercado abierto, es decir, podemos conseguir semen sexado para hembras como para machos, ¿no? Entonces,
En el tema de embriones, todavía se inició también con la finalidad de hembras, en este caso para hembras, ¿no? Para determinar si eran hembras con alto valor genético para la producción de leche, ¿no? Todavía se está manteniendo esa temática porque el realizar el proceso de sexado a nivel embrionario es un poquito más dificultoso, ¿no? A nivel de semen ya se ha logrado ya tener una técnica mucho más rápida que nos permite hacer el proceso de sexado. En el caso de embriones, es un proceso que tenemos que trabajar todavía a nivel celular para poder identificar y a partir de ahí determinar si el embrión que estoy produciendo me va a servir para las finalidades que me han pedido, ¿no? Esta tecnología tiene un gran potencial para mejorar la eficiencia reproductiva y genética en el caso de la ganadería. Inicialmente el sexado, el semen sexado, tenía los niveles de fertilidad un poquito inferiores a un semen convencional, donde tengo eso. Y era producto de la separación que se tenía que realizar. Entonces, esa manipulación hoy en día, esa manipulación en un inicio generaba por ahí pérdidas a nivel de concentración espermática, ¿no? No se tenía de repente la concentración espermática adecuada, que lo que nos permitía, o perdón, lo que nos causaba como resultado tener una merma de, en la producción eh, de gestaciones, ¿no? Por otro lado, hoy en día ya se ha ido corrigiendo esos factores y hablar de un semen sexado es prácticamente hoy en día hablar como un semen convencional, en donde podemos determinar que el porcentaje de preñez ya no es tan significativa como antes, ¿no? Entonces hay un porcentaje, hay una deficiencia, pero que ya no es tan notoria, por así decirlo, ¿no? Entonces, gracias a la tecnología hemos llegado a esto, ¿no? Por otro lado, a nivel embrionario, todavía, como les decía, es em, una actividad relativamente novedosa, nueva, en la cual ya se está utilizando. Entonces, obviamente también está sufriendo el mismo percance. Poco a poco, conforme se va haciendo el proceso de perfeccionamiento de la técnica, nos va a permitir llegar a tener los mismos parámetros con un embrión convencional, es decir, que indiferentemente del sexo, con un embrión sexado, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser los métodos principales para el sexado, vamos a encontrar dos, el sexado del semen, no como tal, y el sexado de embriones, que es lo que nosotros hoy estamos viendo. Ambos, ¿no? Ambos ya son hoy en día, digamos así, métodos para el tema del sexado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Podemos buscar, en este caso, crías hembras o crías machos. Obviamente, dependiendo de nuestro tipo de explotación ganadera, ¿no? Si me dedico a leche, lo que me va a convenir es utilizar un semen sexado con hembras, porque obviamente lo que busco es eso, de que me den hembras para tema de mejorar el tema productivo. Por otro lado, para los que se dedican a temas de engorde, mejoramiento de ganado para carne, de igual manera, ¿no? Entonces se va a tener ya semen de machos, obviamente, para poder hacer los procesos de engorde, trabajar en lotes de una manera mucho más homogeneizada. Tenemos que tener en cuenta que todo este proceso, ¿no? Obviamente va a hacer de que el costo de las pajillas sea un poquito mayor, ¿no? Sea un poquito mayor al semen convencional. ¿Por qué? Porque está entrando en un proceso adicional que obviamente hace de que puedas tener en este caso ya una identificación clara, ¿no? La hembra o el macho, obviamente acá podemos ver una hembrita, simplemente la parte ombliguera, por acá el macho, donde podemos encontrar el prepucio, la parte pen. Entonces, eso es lo que cada uno de nosotros va a tener que identificar, ¿sí? Es la forma en la cual se tiene que trabajar, ¿no?
Vamos a ir viendo, vamos a ver por separado en este caso el método de sexado en semen, ¿no? El método de sexado en semen, ¿no? Se basa en la diferenciación de los tamaños cromosómicos ligados al sexo, es decir, de los cromosomas X o Y, ¿no? Entonces sabemos que en este caso, por ejemplo, los espermatozoides que tengan carga femenina van a ir con una carga XX, ¿no? Y las que tienen ligadas al sexo masculino o para machos, XY. Entonces, al momento, obviamente, de hacer el proceso de fertilización, se irá un 50%. Entonces, si es XX, siempre va a transmitir la X, y si es XY, obviamente va a transmitir uno de los dos. Entonces, la metodología se basa en esto, ¿no? En que se diferencie los cromosomas ligados al sexo, en este caso X o Y, ¿no? Los espermatozoides que contienen un cromosoma X son ligeramente más grandes que los que contienen un cromosoma Y. Obviamente a nivel de microscopio, nosotros tendríamos que tener un ojo mucho más digamos, un ojo que nos permita. Sabemos que a nivel de semen, no hablamos de una cantidad eh, mínima de espermatozoides, sino que hablamos de millones de espermatozoides. Entonces, que nosotros querramos hacer un proceso de evaluación de sexo de manera independiente, obviamente nos va a tomar un tiempo bastante largo, ¿no? Para ello ya se ha creado una metodología, ¿no? Para poder diferenciar los cromosomas X y los cromosomas Y, ¿no? Ya se ha creado sistemas con los cuales ya se va a trabajar para poder identificar eso, ¿no? Se utiliza dos métodos principales para la separación de los espermatozoides, ¿ya? Para la separación de los espermatozoides. En este caso, utilizamos, ¿no? La citometría de flujo, que es el método, digamos que tiene por ahí mayor utilidad, ¿no? Y el microsort, ¿no? Y el microsort, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Ya? A ver, ¿qué sucede? Les explico brevemente cada uno de ellos. Ya les voy a explicar. Un segundito. Ya, entonces, ¿qué vendría a ser en este caso? No. La citometría de flujo, en este caso, viene a ser un método donde se utiliza un láser, ¿no? Para medir el tamaño de los espermatozoides, ¿no? Los espermatozoides, si son grandes, es decir, tienen, como ya lo vimos, contienen el cromosoma X, y los que tienen menor tamaño o son más pequeños tienen el cromosoma Y, ¿no? Entonces, una identificación del tamaño. Entonces, con eso vamos a acelerar el proceso de separación de los cromosomas, ¿no? Y el microsort es un método que se utiliza un microscopio para teñir los espermatozoides, y estos espermatozoides que contienen el cromosoma X se van a teñir de un color diferente a los que tienen cromosoma Y. Entonces, una vez que hacemos el proceso de esa coloración, lo que vamos a identificar en este caso, ¿no? Lo que vamos a identificar en este caso es aquellos espermatozoides que tienen la característica de ser hembras, o las que pueden ser machos, ¿no? Esto también se puede combinar, por supuesto que sí, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Digamos que esta es un poco la característica que nosotros, si bien es cierto, no lo identificamos, pero esta es un poco la forma en la cual se ve un espermatozoide, o lo que va a identificar el láser, ¿no? El cromosoma X literalmente tiene una facción recta, en cambio el cromosoma Y
tiene una protuberancia adicional, ¿no? Entonces, al momento de que pase por la citometría, es decir, por el láser, lo que va a identificar en este caso el láser es estos, por eso se llama citometría, ¿no? Va estas líneas eh, que hacen o identifican a cada uno de los cromosomas, ¿no? Y obviamente finalmente una vez que hayamos hecho el proceso de sexado, ya podemos hacer el proceso de inseminación y o transferencia de embriones. Les voy a mostrar más o menos de una manera rápida cómo se hace el proceso de sexado. A ver. ¿Cómo funciona el sexaje? El sexaje del semen es hecho mediante un recurso científico que propicia la separación de células espermáticas macho y hembra. Esta separación es posible por una diferencia de cantidad de ADN con promedio de 4% entre los espermatozoides hembras y machos. El eyaculado que llega al laboratorio de ST Genetics pasa por varios criterios de control de calidad. A continuación se agrega un colorante que se adhiere al ADN de la célula. Entonces, el semen es procesado en citómetros de flujo que miden la intensidad de brillo de las células a partir de este colorante agregado. El citómetro analiza célula por célula, identificando las hembras, los machos y las con defectos. Una vez identificados, se rechazan los espermatozoides con defectos y se separan los machos y hembras. Entonces, el semen es envasado y congelado en pajuelas identificadas que pasan por un riguroso control de calidad. Después de aprobadas, son despachadas a los clientes para uso en la inseminación. Todo ese proceso tiene estándar de calidad internacional, garantizada por la empresa Sexing Technologies, proveedora exclusiva de la tecnología de semen sexado en todo el mundo. Hecho mediante un recurso científico. A ver, vamos a ver justamente más o menos la forma en la cual se hace el proceso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, inicialmente esas dos técnicas que estaban separadas, citofructómetro de flujo y el microsort, ambos eran técnicas completamente diferentes. Se ha tenido que hacer un proceso de juntar ambas técnicas con la finalidad de tener mejores resultados y optimizar los procesos de manipulación. Les decía inicialmente que el semen sexado tenía una dificultad de que se reducían notablemente los parámetros, se reducía drásticamente los parámetros de gestación. O sea, el porcentaje de gestación era mucho menor que un semen convencional. Hoy en día les decía, ya estamos a ese nivel porque se tuvieron que complementar estas dos métodos para poder tener mejores resultados. Entonces, esta es es la parte que me interesa que ustedes vean. Esta. Esta separación es posible por un... Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya se utilizó en este caso el Microsoft, ya se hizo la coloración y obviamente por coloración es mucho más fácil hacer de que, se haga la separación de las células, ¿no? Estos son células vivas, ¿no? Y al mismo tiempo estamos eh, eliminando las células que están defectuosas, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca. Una diferencia de cantidad de ADN con promedio del 4% entre los espermatozoides hembras y machos. El eyaculado que llega al laboratorio de ST Genetics pasa por varios criterios de control de calidad. ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros con el sexado o la forma en la cual se hace el sexado. Bueno, utilicé, no porque esté haciendo publicidad a la empresa, pero era el video que más se acercaba a la forma en la cual se trabaja el tema de sexado, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es la tecnología para el sexado de embriones, ¿no? En el caso del sexado de embriones, ya para el caso del sexado de embriones, lo que tenemos, el sexado de embriones se basa en la identificación del sexo del embrión en una etapa muy temprana de su desarrollo, ¿no? Una vez que nosotros ya tenemos el embrión, es decir, o en 32 células en módulo o blastocito, ya obviamente separamos
ese embrión, pues, ¿no? Si pasa el proceso de evaluación para poder ser transferido y a partir de esa célula seleccionada para transferencia de embriones, lo que nosotros vamos a generar es otro proceso de selección, ¿no? O un segundo proceso de selección. En este caso, para ya el sexado propio de los embriones, vamos a tener dos métodos principales. Uno es la biopsia embrionaria, ¿no? Que se utiliza, digamos que se utiliza con mayor frecuencia y el PCR-FISH, ¿no? Que también es, digamos que se está viendo cuál de los dos métodos te puede dar mejores resultados sin alterar el porcentaje de preñez de en este caso de nuestro embrión, ¿no? Ambos todavía están en esa etapa de mejorar. El que más se utiliza es la biopsia embrionaria, ¿no? ¿Y cuál es la biopsia embrionaria en este caso, ¿no? Obviamente esto es un proceso de división del ovocito fecundado, ¿no? A partir de que se forma un cigoto, pasamos a dos células, 4, 8, 16 células, ¿no? De 16 a 32 y de 32 a un pasito de ser mórula, ¿no? Mórula. Blastocito temprano, y blastocito como tal. Y finalmente el blastocito extendido. Personalmente, yo normalmente trabajo a partir de acá hasta acá. Como blastocito expandido, ya prefiero no utilizarlo porque literalmente ya sería un embrión que ya sería, o lo denomino ya como un blastocito extendido, es como para mí fuese un embrión ya viejo, ¿no? Es decir, que ya pasó su momento óptimo, ya porque está para procesos de implantación, estos son los que me pueden funcionar mejor. Sí, estos tres sin ningún temor, obviamente haciendo la evaluación respectiva que se encuentren justamente en esta situación, ¿no? Porque esto ya está casi nada, es probable que ni bien ingrese, ni siquiera se termine de implantar y se termine ya haciendo el proceso fetal, ¿no? Entonces, yo utilizo normalmente los embriones en cualquiera de estas tres presentaciones. Obviamente pasan por proceso de evaluación para finalmente ser transferidas, ¿no? Entonces, una vez que yo ya hice la selección de cualquiera de los embriones en estas, digamos, presentaciones, ¿no? En mórula, blastocito temprano o blastocito, lo que yo voy a pasar a hacer ya es un proceso, en este caso, de la biopsia, ¿no? Entonces, a nivel de blastocito, yo agarro mi blastocito, voy a hacer mi proceso de biopsia. ¿Qué es mi proceso de biopsia? Simplemente sacar una pequeña fracción de célula para determinar, o sea, llevarlo hacia un tubo y hacer el aislamiento genético. Entonces, una vez que hice el aislamiento genético, me voy a ir a buscar los genes que están ligados al sexo, ¿no? Entonces, si yo quiero que una vez que yo determino que el embrión es XX en el caso de que sea una hembra o XY en el caso de que sea un macho, entonces, una vez que yo ya identifique eso, si es el embrión, tiene el sexo que busco o tengo como objetivo, obviamente pasará, como les decía, una vez que hice mi primer proceso de selección, es decir, mórula, blastocito, ¿no? Blastocito temprano o blastocito, eh, ya tengo un primer proceso de selección. Normalmente en un embrión convencional, o sea, si no me interesa el sexo, ya empiezo mi proceso de crioconservación, ¿no? De ser el caso de que decida crioconservar, ¿no? O de ser el caso de utilizarlo como embrión fresco, automáticamente lo estoy haciendo. Entonces,
Una vez que yo ya identifiqué o no, o hago el proceso de, hasta que pueda tener el resultado, hago el proceso de crioconservación, ¿no? Pero si no tengo el resultado, obviamente identifico al embrión y si no es lo que estoy buscando, entonces lo eliminaré. Pero de ser el caso que sea mi objetivo, el cual estoy identificando, simplemente continuaré con el proceso de crioconservación. ¿Ya? A ver, acá también, de igual manera, les voy a presentar un video para que ustedes más o menos vayan viendo o identificando cuál es el proceso que se realiza, ¿no? El sexado de embriones comenzó hace unos años también debido al interés de la mayoría de los criadores por obtener hembras y no machos. En ese momento logramos microciar los embriones obtenidos a la semana, al día 7, día 8 post ovulación y células de ese embrión para poder hacer un diagnóstico sobre esas células y determinar si ese embrión era macho o hembra. Con los embriones que son machos, tenemos la alternativa de vitrificarlos y preservarlos en forma indefinida en nitrógeno. Entonces, lo que les explicaba, ¿no? Este es, hablamos de un proceso de IVA, pues, sacamos una pequeña muestra de material genético con fines de hacer el proceso de evaluación. Si ustedes se dan cuenta, se hizo con qué finalidad. Obviamente los ganaderos que son productores de leche empezaron a pedir, obviamente, y obvio, lo que buscamos fue una forma en la cual podamos identificar si el embrión es hembra o es macho. Entonces, bajo digamos, esa solicitud, esa demanda, se inició a hacer estos trabajos. Entonces, este trabajo es relativamente nuevo, como les vengo diciendo. Es por ahí unos 5 o 6 años que se viene trabajando. Pero todo este proceso es un proceso, obviamente, que tenemos que ir, obviamente, mejorando, determinando, ir corrigiendo ciertas acciones para poder dar lo que nosotros estamos deseando. Entonces, esto es un proceso en el cual ya se tiene avances significativos, pero que igual es un proceso un poco tedioso, ¿no? Entonces, acá tenemos que identificar todo ello, ¿no? Por acá, por ejemplo, este es un análisis. Esta es la forma en la cual ya obviamente se hace un análisis con los cromosomas ligados al sexo, ¿no? Para poder identificar el sexo del embrión. Em, ¿Qué más? Bueno, como les decía inicialmente, ya, como les decía inicialmente, eh, cuando ya entramos en un proceso de sexado del embrión, el embrión pasa a una segunda selección, obviamente para determinar el sexo, ¿no? La primera evaluación se hace a nivel de lo que hemos visto, mórula, blastocito temprano, blastocito, ¿no? Para hacer el proceso de transferencia de embrión. Y la segunda evaluación para determinar el sexo eh, del embrión, ¿no? Una vez que nosotros hemos determinado el sexo, ya procederemos a continuar con el proceso de crioconservación o simplemente dejarlo ahí y ese material, obviamente, si no nos va a servir, poder, tenemos que eliminarlo, ¿no? Ahora, vamos a, ya, vamos a identificar, perdón, vamos a ver cómo se puede hacer la utilización de semen sexado en programas de inseminación artificial o en programas de fertilización in vitro, ¿no? No,
El semen sexado puede ser utilizado en programas de inseminación artificial y obviamente en fertilizaciones in vitro. La utilización del semen sexado es el mismo que el semen convencional. La utilización no va a variar en lo más mínimo. No, no hay un manejo especial, no lo hay, simplemente se hace el manejo tal cual es el manejo convencional. La única diferencia que existe entre un semen convencional y un semen sexado es de que el semen convencional me puede botar crías hembras o machos. En el caso del semen sexado, estamos hablando de que nos va a dar o machos o hembras, ¿no? O sea, de acuerdo a nuestra elección. ¿Cuál es el porcentaje de que me salga, para si tengo un semen sexado supuestamente para hembras y me pueda salir un macho? La verdad es de que la probabilidad de que salga un macho es 1 en 1 millón. ¿Sí? Por ahí, al momento de hacer la lectura o al momento de hacer la selección, se nos haya ido unos cuantos espermatozoides, sí se puede dar, ¿no? Sí se puede dar, pero es poco probable porque la proporción por decir, si me inclino por semen sexado para hembras, la probabilidad de que esos machos puedan llegar a fecundar es justamente, ¿no? 1 en 1 millón, porque la concentración es mínima. Entonces, no vamos a tener por ahí, a comparación de un semen convencional en donde la proporcionalidad es mitad por mitad. En este caso, la proporcionalidad es mínima, tal vez un 1%, exagerado, ¿no? Entonces, es la misma, el manejo es el mismo, el cuidado durante el proceso de conservación es el mismo. No hay como vuelvo a repetir, un manejo especial, porque eh, si bien es cierto, ya hubo un proceso de separación, pero ya aquellos espermatozoides, como les vuelvo a repetir, ya pasan por un proceso mucho más o menos estresante que hace que podamos tener la misma tasa de preñez, ¿no? La inseminación artificial con semen sexado es una forma eficiente de poder producir terneras de reemplazo en el caso de que se utilice para ganado lechero. Y en realidad, hasta la fecha, si bien es cierto, hoy en día ya podemos comprobar semen para la producción de toros, ¿no? Más todavía se sigue utilizando para el tema de producción de leche, es decir, para hembras de reemplazo, ¿no? En el caso de la fertilización in vitro con semen sexado, se utiliza para producir embriones ya obviamente eh, con un sexo específico, ¿no? Entonces, aquí mi embrión ya no pasaría la segunda evaluación que yo hago para determinar, para hacer el proceso de biopsia y determinar si es hembra o macho. Simplemente, como ya el semen está sexado, entonces tengo la garantía de que mi embrión ya es mi embrión en este caso ya es una hembra o un macho, dependiendo el caso, ¿no? Entonces, ¿el semen sexado nos puede ayudar? Sí, ¿no? Y personalmente yo considero de que esta sería la forma en la cual, incluso si yo haría un proceso de superovulación en un animal, para mí sería mucho más recomendable utilizar esta metodología para evitar de repente ese proceso adicional, ¿no? Si bien es cierto, eh, a veces no tenemos la facilidad para de repente hacer con semen sexado, utilizamos semen convencional y lo hacemos posteriormente, ¿no? Se puede dar el caso y para mí personalmente sería una alternativa mucho más viable generar embriones a partir de, ya sea, no solamente por fertilización in vitro, sino que con programas de utilización o explotación de embriones en animales, con programas de superovulación para de esta manera producir embriones que sean 100% hembras y podamos evitar ese proceso adicional que se genera con un embrión convencional, ¿no? Entonces, es una alternativa,
¿no? Ahora acá va a depender obviamente del criterio de cada uno de nosotros, cómo lo manejamos, ¿no? La intención, la intención es llegar a hacer la inseminación con semen sexado, obtener el resultado que queremos. Como les decía, personalmente yo me inclinaría más a hacer un proceso de producción de embriones con semen sexado para de esta manera mejorar de repente los parámetros en cuanto a lo que vendría a ser el porcentaje de preñez, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos que tener consideraciones éticas y a futuro sobre el sexado, ya sea de semen o de embriones. Cuando hablamos de semen ya tenemos un tema de conciencia. Sabemos que la utilización es con fines de mejorar o tener mayor cantidad de hembras de reemplazo, ¿ya? Eh, es lo que nosotros buscamos en el caso de ganado lechero, ¿no? Y en el caso de ganado engorde, obviamente tener mayor producción o mayor reproducción, en este caso, de toritos que me van a servir para un proceso de engorde, ¿no? O homogenizar mis lotes y de esta manera poder trabajar de una manera mucho más de acuerdo a mi necesidad, ¿no? Entonces, ya sabemos cuál es la finalidad del semen sexado. Por otro lado, si nos vamos al tema del sexado de embriones, tenemos que tener en cuenta de que es una técnica en donde de una u otra manera la manipulación de ese embrión está generando una pequeña alteración que hasta el momento no se ha determinado que pueda causar algún tipo de afección al momento de hacer de iniciarse el desarrollo fetal, ¿no? Por eso, como les decía, dentro de lo que vendría a ser una recomendación profesional sería el de hacer la utilización del semen sexado para la producción de embriones, ya sea por FIP o por MON, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. Si bien es cierto, eh, esto nos facilita de una u otra manera la vida. Lo que nosotros buscamos finalmente es trabajar de una manera amigable, no solamente con nosotros, sino con todo lo relacionado al tema ganadero, ¿no? Entonces, el sexado de embriones y semen bovino tiene algunas implicaciones éticas que se tienen que considerar, ¿no? Cuando hablamos de ética, es decir, darle el uso adecuado, ¿no? Darle el uso adecuado, trabajar de la mejor manera, buscar e ir hacia el objetivo que nos hemos planteado como productores ganaderos, si es la producción de carne, dedicarnos a eso, si es la producción de ganado para leche, la producción de hembras, entonces nos dedicamos a eso. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, si en algún momento mencioné la venta de reproductores o de futuros reproductores con la transferencia de embriones, es verdad, se puede dar, pero obviamente tiene un costo, ¿no? Un reproductor de alto valor genético no te va a costar nada barato, nada cómodo. Entonces, genera un costo y hablamos desde el punto de vista ético, yo puedo tener semen para fines de tener toros de alto valor genético que me permitan tener una ganancia de peso adecuada en el menor tiempo posible y optimizar mis recursos financieros y mi ganancia al término del periodo de engorde. Lo que yo no voy o lo que se busca es que esos animales no sean vendidos como reproductores, cuando en realidad no tienen esa característica. Simplemente son animales que van a nacer, van a crecer con la alimentación, van a ganar peso y van a ser vendidos al mercado, ¿no? Entonces, no lleguemos a ese nivel de decir, mira, compré un toro de alto valor genético y es mi futuro reproductor. No, oye, véndeme, no, me cuesta tanto, no.
no lleguemos a eso, sino que trabajemos justamente cuando hablamos de consideraciones éticas, trabajemos de la mejor manera y de esa forma nos evitamos, ¿no? Si bien es cierto, el animal va a tener la carga genética, pero no está, digamos, preparado para ser un reproductor, ¿no? Para ser reproductor, obviamente, tenemos que tener otras características que tienen que ser manejadas, ¿no? En el caso del futuro del sexado de bovinos, es bastante prometedor en cuanto a lo que es transferencia de embriones. Lo que ya es una realidad hoy en día es, es el semen sexado, ¿no? Ya se ha trabajado de tal manera de que los resultados que tenemos son similares como si estuviésemos trabajando con un semen convencional, ¿no? Entonces, a nivel de embriones, nos está dando mucha satisfacción saber de que sí podemos hacer el sexado a nivel embrionario, que de repente es un proceso un poquito tedioso, pero que con nuevas tecnologías podemos llegar a mejorar y tratar de llegar a los niveles de porcentajes de gestación deseados, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el sexado a nivel embrionario todavía está en proceso de desarrollo, está en constante actualización y es un proceso de que aún no se ha llegado a finiquitar como tal, a comparación del semen sexado que literalmente ya tiene un protocolo de separación y las cuales obviamente nos permiten ya tener identificado el sexo que queremos trabajar, ¿no? Entonces, lo que nosotros finalmente buscamos es mejorar nuestras condiciones, ¿no? Queremos tener lotes homogéneos, lotes parejos, lotes que permitan realizar un trabajo de manera adecuada. Pongamos que todo este lote de animalitos sean hembritas que van a entrar a un proceso de producción de leche, entonces voy a tener animales con un biotipo similar, sabiendo que me van a producir mm, en buenas condiciones de manejo, alimentación y sanidad, me van a generar, obviamente, muy buena producción. Si esto fuesen animales de tipo para carne, de igual manera, entonces voy a tener animales que van a tener un rápido crecimiento, un rápido desarrollo que nos va a permitir optimizar nuestros recursos, reducir nuestros periodos de producción y obviamente mejorar nuestra rentabilidad. ¿Sí? Hasta aquí la parte expositiva. Hasta aquí la parte expositiva. A partir de estos momentos entramos a ronda de preguntas. Las preguntas la pueden hacer mediante el chat o de manera ordenada aperturando sus micrófonos. Les voy a dar unos minutos para que puedan realizar o formular sus preguntas. En el caso no hubiese preguntas, bueno, ya iríamos concluyendo esta noche de capacitación.
Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. Ya una pregunta, con transferencia de embrión, ¿cuánto por ciento de preñez a nivel mundial o nacional? Y el costo, ¿y qué cuesta el costo de una transferencia de embrión? Ya, a ver. La transferencia de embrión más o menos ah, está teniendo en la actualidad más o menos una tasa de preñez de entre 50 a 60% aproximadamente en ese rango, ¿ya? Eh, con semen sexado disminuye un poquito, está más o menos entre 45 y 55% de tasa de preñez. ¿Cuánto te cuesta? Va a depender de muchos factores el costo de un embrión. Sobre todo el factor genético. Si es un animal de alto valor genético, de mediano valor genético o de bajo valor genético, entonces cambia el tema de los precios, ¿no? Vamos a hablar en dólares porque me imagino que hay personas de otros países, ¿no? Un embrión aproximadamente te debe estar costando un embrión con un valor genético mediano debe estar costando entre 100 y $120 aproximadamente, ¿no? Un embrión de alto valor genético te debe estar costando entre 150 y $200 aproximadamente. Obviamente dependiendo, en este caso, dependiendo mucho del semen que se ha utilizado, ¿ya? Del semen que se ha utilizado, es decir, del toro que se ha utilizado. Si es un toro es un toro que está dentro de los catálogos en muy buena ubicación dentro de un ranking por razas, entonces es probable que ese embrión te cueste más, 250 hasta $300, ¿no? Ahora, si ya entramos a un tema de este sexado, ese embrión te va a costar aproximadamente entre 20 a $30 más, ¿no? Me refiero a si lo utilizaste con un animal de alto valor genético, está $200, el convencional, y el sexado te va a costar más o menos $250, ¿sí? En el caso de semen, te hablo como semen, te puede costar 220, 250, dependiendo obviamente del animal. Y en el caso del embrión, de igual manera, ¿no? De igual manera, si te tienes perdón, en este caso estamos hablando de embrión, ¿no? $200 te puede costar de entre 50 a $80 más adicionales, ¿no? Dependiendo dependiendo no solamente el toro que es usado, sino obviamente en dónde lo han hecho, ¿no? En qué laboratorio o qué empresa ha hecho todo ese proceso, ¿no? Hay empresas que son mucho más, digamos, que todavía no son muy conocidas, pero que tienen muy buena, pues como también hay empresas, como hemos visto en el video, porque es una de las empresas más importantes en producción de semen y embriones. Entonces, por ahí más o menos que te va a costar ese monto, ¿no? Ingeniero, el sexo hembra con letras se diferencia. No, normalmente cuando te venden semen sexado, no, a ver, las pajillas convencionales son de coloración transparente, ¿no? Ya, el semen sexado o el embrión sexado ya te da una pequeña coloración, ¿ya? No en toda la pajilla, pero sí en las partes terminales, ¿no? Sobre todo en donde está el algodón de polipropileno, ¿no? Entonces, ahí donde está el algodón, ahí tiene una pequeña, digamos, cinta, ¿no? De coloración. Normalmente es rosada o de color amarillo. Aquí ya más o menos te está diciendo que es un semen del tipo sexado. También para que puedas identificarlo, ¿no? El momento que haces que esté cuando estás en tanque de crioconservación para que lo puedas identificar mucho más rápido, ¿no? En esa partecita tiene. A ver, dice, acá hay una pregunta.
Disculpen, ¿con el semen sexado se insemina al mismo tiempo que el semen convencional o unas horas más tarde? Miren, eh, les decía inicialmente dentro de la ponencia de que no tiene un manejo diferenciado, ¿ya? No tiene un manejo diferenciado, no. Entonces, ¿qué sucede? Que depende del criterio del profesional. Yo personalmente cuando trabajo, por ejemplo, normalmente yo no trabajo casi con celo natural, pero cuando tengo la oportunidad de celo natural, siempre lo hago siguiendo la misma temática, ¿no? Entre en celo a las 12 horas debo estar inseminando. ¿Por qué? Porque independientemente de el proceso de fertilización se va a dar. Algunos colegas dicen que puedes hacerlo 1 o 2 horas después porque como ya está sexado, entonces no hay problema. Entonces, acuérdate que tienes millones de espermatozoides y que todos van a llegar va a llegar a buen número de espermatozoides al sitio de fecundación y está sexado, entonces no hay problema, ¿no? Personalmente no. Depende mucho del criterio. Si quieres trabajar con la misma frecuencia o si tú quieres demorarte un poquito más, depende de tu criterio. Personalmente, yo con semen sexado he seguido con las pocas veces, porque ahora ya estamos trabajando más con inseminación artificial a tiempo fijo, ¿no? Entonces, las pocas veces que ya ahora me toca inseminar con cero natural, lo hago con la misma temática. Y sigo teniendo los mismos resultados. No ha variado mucho, ¿no? Entonces, el Cemex sexado como tal, obviamente, disminuye. Ahora ya esa disminución no es tan notoria como antes, ya es mínima, ¿no? Pero igual, sigo trabajando de la misma manera y sigo teniendo los resultados igual, ¿no? No varió mucho que digamos, ¿no? Para decir, uff, no, tienes que hacerlo 2 horas después porque sí sucede esto, no, no, bajo mi experiencia. Ahora, como te vuelvo a repetir, ya depende de tu criterio al momento de hacer la inseminación. Evalúa a la hora que te tocaría, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ya depende de ti y tú ve cuál es el que te da mejores resultados, ¿no? Bien, si no hubiese más preguntas, Doctor, una preguntita más. sí, Hablando de inseminación artificial, claro, lo natural resulta, pero ahora, ¿con qué protocolo más está resultando y con qué protocolo está trabajando usted con un resultado siquiera 30%, ¿no? Siquiera, ¿qué protocolo más es el más mejor para trabajar? a, a ver, esto que te voy a decir de repente no te va a gustar porque te voy a decir lo siguiente. Yo normalmente cuando trabajo protocolos de sincronización de celos, hago protocolos personalizados. ¿A qué me refiero? A que no utilizo yo un protocolo como tal. Yo estoy en una zona tropical, trabajo con bastante ganado cebuino, ¿ya? Entonces, conforme voy trabajando, voy tratando de corregir algunos aspectos en cuanto a la sincronización de celo a tiempo fijo, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con cipionato de estradiol al momento de hacer el retiro del implante intravaginal, aplico prácticamente al mismo tiempo con la prostaglandina, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Yo no sé en qué zona estés, ya, yo no sé en qué zona estés, cuál sea el problema que se te pueda presentar. Entonces, yo no te, disculpa, te lo digo así, no te voy a dar una receta mágica y ese protocolo, ¿por qué? Porque ya me pasó que en algún momento mira, estoy utilizando este protocolo, mira, y después me llamaron y me decían, no funciona. En donde yo estoy, no funciona. ¿No? Entonces, por ejemplo, como te digo, entonces, en algunos casos, dependiendo del comportamiento el comportamiento reproductivo del animal, en algunos casos utilizo
antes de la inseminación, 24 horas antes, GnRH, ¿no? Para que me ayude un poco en el proceso de estimulación y liberación de FSH y LH. Entonces, en algunos casos los utilizo, en algunos casos no. Veo el comportamiento del animal. Entonces, si tú entras a Google, te aseguro que vas a encontrar más de 200 protocolos de sincronización de celo. ¿Por qué? Porque no todos funcionan de igual forma. Incluso, mire, yo trabajo en zona tropical, tengo ganaderos que son vecinos, la distancia es 1 o 2 kilómetros y no utilizo el mismo protocolo. En su momento sí, cuando recién, pero empiezo a corregir porque obviamente lo que yo quiero es optimizar mi porcentaje de preñez. Entonces, cuando yo hago trabajo de esa manera, normalmente estoy entre un 60-65% de tasa de preñez. ¿Ya? De esa manera es como yo vengo trabajando porque para mí si quiero, ya me ha tocado también en mis inicios utilizar el mismo protocolo con todos acá en zona tropical y no tenía el mismo resultado. En algunos me iba bien, en algunos me iba mal, en algunos con los que me iba mal ya me querían botar de sus granjas, no me querían ni recibir. ¿Por qué? Porque no podemos utilizar el mismo protocolo para todos. Ya, eso que quede claro. ¿Y qué quiere decir? Están utilizando con CIDR más que nada. Estoy trabajando con implante intervaginal. Puede ser CIDR, puede ser DIF. Lo que en realidad yo no soy tan exigente con pedir un producto u otro, ¿no? Sí Ujú. trabajamos con implantes intravaginales porque es la única forma en la cual yo puedo hacer sincronización a tiempo fijo. Si no utilizo implante intravaginal, lo que voy a hacer es un programa de sincronización en donde tengo que estar ojo al piojo cuando se presente celo, ¿no? Tengo que estar atento por más o menos 3 días, tengo que estar en ese plan de estar monitoreando a mis animales y como van presentando celo, voy inseminando. Entonces, con el programa, con la sincronización a tiempo fijo, no voy a tener ese problema. Aparte del asesoramiento que doy a ganaderos, soy docente o tecnológico, entonces digamos que estar ahí monitoreando o que me estén diciendo, ingeniero, ya hay uno, ya hay dos, ya a tal hora la otro, prefiero trabajar con sincronización a realizar inseminación artificial a tiempo fijo. Sí, me voy, insemino mis 20 vacas en el tiempo que estoy programado y listo. Ya, gracias, doctor. Muy bien. Si no, si no hubiese más dudas, más consultas, no me quedaría, en primer lugar, agradecer a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir con ustedes un poco de experiencia y conocimientos sobre el tema de sexado de embriones y semen en ganado vacuno, ¿no? Agradecer a todos y cada uno de ustedes por su presencia. El que les habló esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad, esperando que esta noche haya sido de su completo agrado. Muchos éxitos y bendiciones a todos. Muy buenas noches.